Evangelio de hoy. Miércoles 13 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 18, versículo 15 al 20. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo a solas, entre tú y él solo. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, toma contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si no los escucha, dilo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, considéralo como a un pagano o un publicano. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. También os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se les concederá por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La cultura del perdón y la reconciliación. Este pasaje del Evangelio de San Mateo se encuentra dentro de las enseñanzas de Jesús sobre las relaciones dentro de la comunidad cristiana. Es un texto profundamente vinculante, pues aborda el delicado tema del perdón, la corrección fraterna y la unidad de la Iglesia. La clave está en cómo restaurar la comunión cuando se ha quebrantado, cómo sanar las heridas causadas por el pecado y cómo no dejar que una ofensa, por pequeña que sea, dañe permanentemente la relación entre hermanos en la fe. La Iglesia es llamada a ser un lugar de reconciliación, de perdón y de restauración. No un lugar donde se enjuician o condenan los errores ajenos. Pero, para que la Iglesia pueda cumplir esta misión de ser un signo de misericordia y unidad, es necesario que se sigan los pasos propuestos por Jesús en este Evangelio. Pasos que requieren humildad, paciencia, diálogo y, sobre todo, una profunda comprensión del amor cristiano. La reconciliación personal, el primer paso hacia la unidad. En el inicio del pasaje, Jesús nos presenta la forma en que debe abordarse la reconciliación entre los miembros de la comunidad, de manera personal y directa. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo a solas, entre tú y él solo. Este primer paso es de suma importancia, porque en primer lugar establece que las relaciones fraternas deben ser tratadas directamente entre las partes involucradas. La comunicación directa evita malentendidos, chismes o juicios precipitados. La corrección personal, en un espíritu de amor, debe ser el primer paso antes de hacer pública cualquier disputa. Jesús nos invita a tener la valentía de acercarnos a la persona que nos ha ofendido o que ha cometido un error, para dialogar en privado y tratar de restaurar la relación. Esto, sin duda, refleja el modelo de Cristo, quien no espera que nos acerquemos a Él solo para ser juzgados, sino que se acerca a nosotros en la intimidad para sanar nuestras heridas. La corrección fraterna no es una invitación a ser jueces de los demás, sino a tomar responsabilidad por las relaciones
que tenemos dentro de la iglesia. En lugar de guardar rencor o resentimiento, el cristiano debe estar dispuesto a dialogar, en un intento por restaurar el vínculo dañado. La misericordia está en el corazón de este paso. Pues no se trata de condenar, sino de reconstruir la relación rota. El significado de ganar a tu hermano. Jesús dice, si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Este término es fundamental, porque no se refiere a ganar una discusión o a tener la razón, sino a recuperar a la persona. Ganar no es vencedor o perdedor, sino una reconciliación que trae paz y restauración. La meta no es la victoria sobre la otra persona, sino la restauración de la unidad y la paz en el cuerpo de Cristo. La Iglesia, como comunidad de fe, debe ser un espacio donde las relaciones se vean transformadas por el perdón y la comprensión mutua. Este versículo invita a la reflexión profunda sobre la verdadera naturaleza del amor cristiano. No es un amor que elimina la culpa o el pecado, pero sí un amor que busca restaurar, sanar y transformar. El perdón no es solo para el que perdona, sino que también es un camino de sanación para el que ha pecado. El uso de testigos, el camino de la justicia y la verdad. Si la persona no escucha. La corrección privada. Jesús recomienda dar el siguiente paso. Toma contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva por el testimonio de 2 o 3 testigos. Este paso no es una forma de imponer sanciones, sino de proteger la verdad y la justicia. Los testigos no deben ser personas que actúan como jueces, sino como mediadores de la reconciliación, que escuchan a ambas partes y buscan el restablecimiento de la paz. El uso de los testigos también previene el peligro de las acusaciones falsas y el daño a la reputación de alguien que, por errores de juicio, podría ser maltratado o calumniado. Los testigos permiten que las situaciones se resuelvan con justicia, sin recurrir a malentendidos o juicios apresurados. Además, este proceso muestra el valor del testimonio colectivo dentro de la comunidad. No se trata de actuar solo, sino de hacerlo con la sabiduría y la ayuda de la comunidad cristiana. La iglesia no es solo un lugar de oración, sino un lugar de acompañamiento fraterno. En los momentos difíciles, la iglesia como espacio de restauración. Si aún así la persona no escucha, el siguiente paso es llevar el asunto ante la iglesia. Si no te escucha, dilo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, considéralo como a un pagano o un publicano. Aquí es importante entender el sentido de lo que significa ser considerado como un pagano o publicano. Jesús no está llamando a excluir a la persona, sino a ver su conducta como algo separado del cuerpo de Cristo. El término pagano y publicano hace referencia a aquellos que no forman parte del pueblo elegido. Pero en el contexto del cristianismo, debe entenderse como la última llamada a la reconciliación. Este paso no implica simplemente excluir a alguien, sino que tiene el propósito de hacerle ver la gravedad de su falta y la necesidad urgente de restaurar la relación con Dios y con los hermanos en la fe. La Iglesia, en este caso,
Tiene la responsabilidad de hacer de puente entre el pecado y la gracia. No para condenar, sino para hacer comprender el llamado a la conversión y al arrepentimiento. La autoridad de la Iglesia, atar y desatar. La autoridad que la Iglesia posee para atar y desatar es otro elemento clave en este pasaje. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. La Iglesia no tiene una autoridad arbitraria, sino una autoridad dada por Cristo, para actuar en su nombre, para dar la absolución de los pecados y para restaurar la comunión entre los fieles. El poder de atar y desatar no significa controlar a las personas o imponer nuestras propias normas, sino más bien ser instrumentos de la gracia divina, de la misericordia de Dios. Este poder está vinculado a la acción de reconciliar a los hermanos con Dios y entre ellos, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, que vino a traer la paz y la unidad. La importancia de la comunidad cristiana en la reconciliación. La Iglesia, como comunidad de creyentes, juega un papel fundamental en el proceso de reconciliación entre los miembros del cuerpo de Cristo. Jesús establece que la intervención de la Iglesia es necesaria cuando el conflicto no puede resolverse a nivel personal o incluso con la ayuda de algunos testigos. La comunidad cristiana no es solo un lugar de encuentro, sino un espacio de sanación donde, a través de la oración y el apoyo mutuo, se busca siempre la restauración del hermano o hermana que se ha alejado de la comunión. Lo interesante de este pasaje es que no se ve la Iglesia solo como un tribunal que dicta sentencias, sino como un lugar de mediación y restauración. Es en la Iglesia donde se refleja el amor y la misericordia de Dios, siempre buscando la reconciliación en lugar de la condena. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, debe ser un signo visible de la misericordia divina, ayudando a los hermanos a encontrar el camino de regreso a Dios, sin excluir a nadie, sino extendiendo la mano de la gracia a todos. De ahí la importancia de vivir la comunidad cristiana como un espacio de misericordia, donde los miembros pueden crecer y superar sus fallos sin miedo al rechazo. La Iglesia debe ser un lugar donde se cultiven relaciones de confianza, donde la corrección fraterna no se vea como un acto punitivo, sino como una oportunidad para la restauración de la unidad y la paz. La misericordia y el perdón, claves para la reconciliación. Este Evangelio también nos invita a reflexionar sobre el perdón y la misericordia como claves fundamentales para la reconciliación. Jesús nos llama a no vivir en el rencor ni en la venganza, sino a ofrecer un perdón genuino que sea capaz de sanar las heridas y de restaurar las relaciones. La misericordia no significa ignorar el pecado, sino reconocerlo y darle una respuesta amorosa que busque la restauración de la paz y la unidad. El perdón en el cristianismo no es una simple desaprobación del mal hecho, sino una decisión de liberación, tanto para el ofensor como para el ofendido. La reconciliación verdadera implica un proceso de sanación donde se debe estar dispuesto a dejar atrás el dolor, las ofensas y el resentimiento, siguiendo el ejemplo de Cristo, que perdonó incluso a quienes lo crucificaron.
La misericordia y el perdón no son fáciles, pero son el camino hacia la plena restauración de las relaciones, tanto con Dios como con los hermanos. La responsabilidad personal y la humildad en la reconciliación. Este pasaje también nos recuerda que la responsabilidad personal es esencial para el proceso de reconciliación. Cuando alguien peca contra nosotros, somos llamados a tomar la iniciativa y a acercarnos al hermano con humildad. Es cierto que es más fácil esperar a que el otro venga a pedir disculpas o a reconocer su error. Pero Jesús nos muestra que el primer paso debe ser dado por el que se siente ofendido. Este acto de humildad y valentía de ir hacia el otro, sin esperar una respuesta inmediata, refleja el verdadero espíritu cristiano. La reconciliación requiere un actuar en humildad, dispuestos a perdonar y a entender que todos somos humanos, y estamos sujetos a los mismos errores y debilidades. No se trata de ser perfectos, sino de abrazar la gracia de Dios y ofrecerla al otro en el momento de la tensión o del conflicto, en lugar de actuar desde la venganza o el orgullo. Debemos aprender a reconocer nuestra propia necesidad de perdón y, por lo tanto, extender el perdón a los demás. El poder de la oración en comunidad. Otro aspecto importante que Jesús señala en este pasaje es el poder de la oración en comunidad. Dice, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este versículo es una invitación a reconocer que cuando los cristianos se unen en oración, la presencia de Cristo está garantizada. Jesús promete estar presente en medio de la comunidad, no solo cuando se celebra la Eucaristía, sino también cuando se ora juntos. En cualquier situación, esta promesa nos anima a no subestimar el poder de la oración colectiva, especialmente cuando se trata de situaciones difíciles de reconciliación. La oración conjunta crea un ambiente de fe y esperanza, donde Cristo actúa y donde se permite que el Espíritu Santo guíe las decisiones y los corazones. Además, la oración comunitaria nos recuerda que la reconciliación no depende solo de nuestra voluntad, sino que es un acto colectivo bajo la acción de Dios, quien está dispuesto a sanar y restaurar. La unidad como testimonio del Evangelio. La unidad dentro de la Iglesia, que es el fruto de la reconciliación, se convierte en un testimonio poderoso del Evangelio. Jesús nos dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está presente en medio de ellos. Esto implica que, cuando la comunidad está unida en Cristo, se convierte en un testigo visible de su amor, de su misericordia y de su poder, para restaurar lo que ha sido roto. La unidad cristiana no es simplemente una coexistencia superficial, sino una unidad profunda en Cristo, que se refleja en la capacidad de perdonarnos mutuamente, de corregirnos con amor y de caminar juntos en la fe. La unidad en la Iglesia es un signo de que Dios está obrando en medio de su pueblo. La reconciliación dentro de la comunidad no solo restaura relaciones personales, sino que fortalece la misión evangelizadora de la Iglesia. Pues el amor fraterno es la mejor prueba de que el Evangelio es vivo y transformador. La autenticidad del perdón.
El perdón verdadero no es una mera formalidad, sino una transformación del corazón. El perdón no significa olvidar o hacer la vista gorda ante el mal cometido, sino liberarnos del peso del rencor y dar un espacio a la gracia de Dios para que transforme la situación y los corazones involucrados. Es en este espacio de autenticidad y sinceridad donde la reconciliación se convierte en algo más que una simple resolución de conflictos, se convierte en un acto de amor genuino. A través de este proceso, no solo restauramos las relaciones personales, sino que crecemos como comunidad de fe, aprendiendo a ser más misericordiosos, más comprensivos y más compasivos. El perdón es un camino hacia la santidad, pues es solo a través de la misericordia de Dios que podemos seguir adelante, dejando atrás lo que nos impide vivir en paz con los demás. La promesa de la presencia de Cristo en la comunidad reconciliada. En resumen, este pasaje nos ofrece una hoja de ruta para vivir las relaciones dentro de la comunidad cristiana de manera sana y constructiva. La corrección fraterna, el perdón, la reconciliación y la oración comunitaria son aspectos fundamentales que nos permiten vivir como verdaderos discípulos de Cristo. Al final, la promesa más hermosa que Jesús nos da es que, cuando estamos unidos en su nombre, Él está presente en medio de nosotros, transformando nuestras vidas y nuestras relaciones. La reconciliación es, por tanto, el camino hacia la unidad y la paz. Es un testimonio del amor de Dios, que busca restaurar todo lo que ha sido dañado. Y es también una oportunidad para que cada uno de nosotros crezca en el amor, la paciencia y la misericordia, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, quien nos enseñó a perdonar, a sanar y a amar incondicionalmente. La llamada a la humildad en la corrección fraterna. Un aspecto fundamental que resalta este pasaje es la humildad que debe acompañar cualquier intento de corrección. La corrección fraterna no puede ser vista como un acto de superioridad, sino como una oportunidad para sanar y restaurar la relación entre los hermanos. Jesús nos invita a abrazar la humildad en lugar de la arrogancia, buscando siempre el bien del otro, no nuestra satisfacción personal o nuestro deseo de tener la razón. El corazón de la corrección cristiana no es imponer una norma o una condena, sino restaurar una relación rota y permitir que la gracia de Dios fluya en ella. Si pensamos que corregir a alguien es simplemente un derecho que tenemos por ser mejores o más sabios, estamos perdiendo de vista el propósito de la corrección. No se trata de mostrar superioridad, sino de ayudar al hermano a ver el camino hacia Dios. La corrección verdadera nace del amor y del deseo de reconciliar, no de humillar o de señalar las faltas ajenas. Este tipo de corrección nos desafía a mirar nuestro propio corazón y reconocer que todos somos vulnerables. Y necesitamos también ser corregidos en nuestras faltas. El papel de la comunidad como mediadora. Cuando la corrección personal no da frutos, Jesús nos invita a llevar el asunto a la comunidad. Toma contigo a uno o dos más. Este paso subraya el papel esencial de la Iglesia
como mediadora en la reconciliación. La Iglesia no debe ser un espacio donde los conflictos se agranden o se ignoren, sino un lugar de intervención positiva, donde se busque la verdad y la restauración de la unidad. La intervención de la comunidad cristiana debe ser entendida como un acto de apoyo y cuidado fraterno, más que como una forma de excluir o condenar a la persona en conflicto. En lugar de permitir que las tensiones se conviertan en resentimiento, la comunidad tiene el papel de guiar a las partes involucradas hacia la reconciliación, siempre con un corazón lleno de misericordia y paciencia. Este proceso, por supuesto, requiere la participación activa de todos, pues es la Iglesia en su totalidad la que se compromete a vivir los valores de la reconciliación y el perdón. La necesidad de testigos en el proceso de reconciliación. Los testigos que son mencionados en el pasaje no son simplemente observadores pasivos, sino personas que tienen el compromiso de garantizar la justicia y de ayudar a las partes a llegar a una resolución pacífica. Los testigos tienen un papel activo en la preservación de la verdad y en la promoción del amor y la restauración, en lugar de ser figuras de autoridad. Ellos actúan como mediadores de la paz, cuyo objetivo es restaurar la relación rota, no simplemente tomar partido. En un conflicto, es importante entender que los testigos en este contexto no son árbitros ni jueces, sino hermanos que sirven para traer claridad al conflicto. Su presencia asegura que ambos lados de la situación sean escuchados con justicia y que el resultado sea uno que favorezca la restauración de la unidad en Cristo. Ellos actúan no para dividir, sino para unir en el amor de Dios. La presencia de Cristo en la comunidad unida. La presencia de Cristo en medio de la comunidad es un aspecto central de este pasaje. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta promesa es una afirmación profunda de la presencia viva de Cristo en nuestra vida comunitaria. Jesús nos asegura que Él está presente cuando buscamos la reconciliación, cuando nos unimos en oración y cuando trabajamos juntos para restaurar la paz y la unidad. La presencia de Cristo no se limita a momentos de oración pública o de culto litúrgico, sino que también se manifiesta en las situaciones cotidianas de la vida cristiana, especialmente cuando nos reunimos en su nombre para resolver conflictos y buscar la paz. Jesús se hace presente en medio de las tensiones, de los malentendidos y de las heridas, guiándonos a sanar y restaurar lo que se ha roto. Su presencia es una garantía de que no estamos solos en los momentos difíciles de la vida. La promesa de autoridad y responsabilidad. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esta afirmación resalta la autoridad que Jesús otorga a la Iglesia para actuar en su nombre. La comunidad cristiana, al seguir las enseñanzas de Jesús sobre la reconciliación y el perdón, genera efectos reales en el cielo. Las decisiones que tomamos como comunidad cristiana tienen un impacto eterno
ya que estamos obrando en nombre de Cristo, quien nos da la autoridad para atar y desatar. Esta autoridad no es algo que debe ser tomado a la ligera, sino que debe ser ejercida con humildad y con responsabilidad. La Iglesia no tiene autoridad para condenar, sino para reconciliar y para traer el perdón de Dios a aquellos que se arrepienten. La autoridad de la Iglesia no es la de un poder absoluto, sino la de un instrumento de gracia, llamado a sanar las heridas de los miembros y a traer la paz y la unidad. La misericordia, la clave para resolver conflictos. La reconciliación entre los hermanos no se logra sin la misericordia. Jesús, a lo largo de su ministerio, mostró que la misericordia es la principal herramienta para sanar las divisiones. La misericordia no es solo una emoción o un sentimiento, sino una acción concreta que busca el bien del otro. La reconciliación solo es posible cuando somos capaces de mirar más allá del pecado y ver a la persona como un hermano que necesita ser restaurado, no juzgado. El perdón no es algo que se pueda forzar o que sea un acto de nuestra propia voluntad, sino que es un acto de gracia, que solo es posible cuando nos dejamos llenar por el amor de Dios. La misericordia nos llama a superar las ofensas, a olvidar el mal que nos han hecho y a buscar la restauración de la relación, no solo por un interés personal, sino por el amor y la misericordia que hemos recibido de parte de Dios. La comunidad como refugio de paz. La comunidad cristiana debe ser, ante todo, un refugio de paz. Un lugar donde la reconciliación, si posible, y donde cada miembro pueda encontrar el apoyo necesario para superar los conflictos. El desafío de vivir en comunidades que, al ser todos seres humanos, estamos sujetos a cometer errores, malentendidos y fallos. Sin embargo, el lugar donde estos conflictos se deben resolver es la Iglesia. Un espacio de misericordia, perdón y restauración. Cuando vivimos en una comunidad que practica la reconciliación, cada miembro tiene la oportunidad de crecer y de sanar, sabiendo que no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado. Esta es una de las grandes riquezas del cristianismo, que todos estamos llamados a vivir juntos, no en la perfección, sino en la gracia de Dios, que siempre está dispuesto a restaurarnos. La reconciliación, un testimonio para el mundo. La reconciliación que se vive en la comunidad cristiana debe ser un testimonio vivo para el mundo. El mundo necesita ver que, a pesar de nuestras diferencias, el amor cristiano es capaz de restaurar relaciones rotas, de superar los conflictos y de reconstruir la paz. La comunidad cristiana, al vivir en reconciliación, ofrece al mundo una respuesta concreta a la violencia, al odio y a la división que caracterizan muchas sociedades. La Iglesia, al ser un signo de reconciliación, unidad, es también un testimonio de esperanza para aquellos que piensan que la división y el rencor son el único camino. Como cristianos, estamos llamados a vivir en unidad y a ser instrumentos de paz, mostrando al mundo que el amor de Dios es más fuerte que cualquier conflicto y que el perdón puede transformar todo.
La exigencia del perdón genuino en la comunidad. El perdón que Jesús nos pide no es un perdón superficial ni una simple excusa de las ofensas. Es un perdón genuino, que brota de un corazón transformado por el amor de Dios. Este perdón implica un renunciamiento al rencor y al deseo de venganza. Y nos llama a liberar al hermano de la carga de su pecado. Así como nosotros hemos sido liberados por la gracia de Dios. La verdadera reconciliación es aquella que permite a ambas partes seguir adelante, sanadas y renovadas, en una relación restaurada por el perdón. Sin embargo, esto no significa que el perdón sea fácil. Requiere un esfuerzo constante. Y muchas veces, un compromiso radical de dejar atrás las heridas del pasado. El perdón genuino solo es posible cuando nos vaciamos de orgullo y llenamos nuestros corazones con la misericordia de Dios. Al perdonar, no solo restauramos al hermano, sino que también sanamos nuestras propias heridas y abrimos un camino para que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. El propósito de la corrección, la restauración, no la condena. Es importante destacar que el propósito de la corrección no es la humillación del otro, sino su restauración. Cuando corregimos, lo hacemos no porque queramos demostrar que estamos en lo cierto, sino porque queremos ayudar al otro a ver la verdad y restaurar la relación. La corrección debe ser siempre un acto de amor, que busque la sanación del hermano, y no un ejercicio de poder o control. Jesús nos enseña que la corrección debe ser humilde, respetuosa y llena de compasión, en lugar de actuar desde un lugar de superioridad. Debemos acercarnos al hermano con la conciencia de que también nosotros necesitamos corrección y perdón. La corrección verdadera es un camino de restauración mutua, donde los dos, tanto el que corrige como el corregido, se encuentran en un mismo nivel. Hermanos que buscan vivir en la gracia de Dios. La corrección fraterna, un acto de solidaridad cristiana. La corrección fraterna, cuando se realiza dentro del marco de la comunidad cristiana, debe entenderse como un acto de solidaridad. Al corregir a un hermano, no estamos actuando desde la separación o el juicio, sino desde la unidad del cuerpo de Cristo. Entendiendo que, como miembros de ese cuerpo, todos somos responsables del bienestar y crecimiento espiritual de los demás. Nadie está fuera del alcance de la corrección, porque todos somos miembros de una misma familia. Este sentido de solidaridad nos ayuda a acercarnos con amor y paciencia a aquellos que erran. Cuando uno de nosotros cae en pecado, toda la comunidad es llamada a levantarlo, a restaurarlo y a ayudarle a encontrar el camino hacia la reconciliación con Dios. La corrección no es un acto de condena, sino de solidaridad cristiana, donde nos ayudamos mutuamente a caminar por el sendero de la santidad. La misión de la Iglesia en la restauración del hermano caído. Es crucial recordar que la misión de la Iglesia no es solo celebrar los sacramentos o predicar el Evangelio, sino también ser un instrumento de restauración para aquellos que se han alejado de Dios. La Iglesia es el lugar de sanación,
donde los que han caído pueden ser levantados. Y los que están perdidos pueden encontrar su camino de regreso. Esto no solo incluye la restauración de la relación con Dios, sino también la restauración de las relaciones entre los miembros de la Iglesia, que deben ser caracterizadas por la unidad, el perdón y la paz. Cuando la Iglesia actúa como un cuerpo reconciliado, se convierte en un testimonio de la acción redentora de Cristo. La restauración del hermano que ha caído no es solo un acto de misericordia, sino también una del amor de Dios hacia el mundo. Es un acto de testimonio cristiano que habla de un Dios que, aunque es justo, es pleno en misericordia y siempre busca el bien de su pueblo. El poder de la oración en la comunidad reconciliada. La oración comunitaria es un medio poderoso en el proceso de reconciliación. Jesús nos recuerda que cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está presente en medio de ellos. Esta promesa de su presencia no es solo una verdad espiritual, sino que tiene implicaciones prácticas y reales. La oración conjunta fortalece la unidad en la Iglesia y permite que el Espíritu Santo actúe de manera poderosa en las vidas de los miembros de la comunidad. La oración en comunidad no es solo una forma de pedir algo a Dios, sino un instrumento para sanar corazones y para restaurar las relaciones rotas. Cuando nos reunimos para orar por el hermano que ha fallado, estamos unidos en un compromiso mutuo de buscar la restauración y la paz. La oración no solo abre el corazón de Dios, sino también el de los creyentes, permitiéndonos ver las cosas desde la perspectiva de la gracia y el perdón. La reconciliación, un camino de conversión y crecimiento. La reconciliación, tal como Jesús la plantea en este pasaje, es un camino de conversión tanto para el ofendido como para el ofensor. Al entrar en el proceso de reconciliación, ambos se convierten en participantes activos de una transformación espiritual. La reconciliación no es solo el fin de una disputa, sino el inicio de un nuevo camino de crecimiento espiritual. Es una oportunidad para que ambas partes crezcan en humildad, en compasión y en perdón. El proceso de reconciliación no debe verse como algo que se hace por obligación o por cumplimiento de una norma, sino como un camino de maduración espiritual. Cada paso hacia el perdón y la restauración es una oportunidad para crecer más cerca de Dios y para comprender mejor la profundidad de su amor y misericordia. La reconciliación nos invita a no quedarnos atrapados en el pasado, sino a caminar con fe hacia el futuro, unidos en el amor de Cristo. El testimonio cristiano de la unidad en la diversidad. Este pasaje nos recuerda que la unidad no se construye a través de la uniformidad, sino a través de la diversidad. Aunque somos muchos miembros en el cuerpo de Cristo, todos somos llamados a la unidad, que se construye en la aceptación mutua y en la armonía. La reconciliación no es solo un medio para resolver conflictos, sino un camino para vivir la unidad en la diversidad. Reconociendo que cada uno de nosotros tiene dones y talentos únicos, que enriquecen la comunidad. La Iglesia, como cuerpo de Cristo,
Está llamada a ser un testimonio de unidad en medio de la diversidad. Un lugar donde las diferencias no dividen, sino que enriquecen. La reconciliación y el perdón son los puentes que nos unen, creando una comunidad en la que podemos vivir juntos, respetando nuestras diferencias, pero siempre buscando la unidad en Cristo. El compromiso de la Iglesia con la justicia y la paz. La Iglesia también tiene el compromiso de ser un lugar donde se promueva la justicia y se busque la paz. La reconciliación cristiana no es simplemente uno social, sino también un acto de justicia, ya que busca restaurar el orden que ha sido alterado por el pecado. Cuando hay una ofensa, hay una injusticia que necesita ser restaurada. Pero esta restauración no se hace a través de la venganza ni del resentimiento, sino a través del perdón y la gracia. La justicia cristiana se basa en la restauración y en el restablecimiento de la paz, no en la revancha o en el castigo. Al buscar la reconciliación, la Iglesia trabaja para restaurar el orden y la armonía en la comunidad, llevando a cabo una misión de paz y justicia, que es completamente transformadora. La exigencia del perdón incondicional, la corrección cristiana, y por ende la reconciliación, requiere un perdón incondicional, que no dependa de que la otra persona se arrepienta o de que nuestra ofensa sea pequeña. Jesús nos enseña que, cuando perdonamos, lo hacemos no por justicia, sino por amor. El perdón no está condicionado a una respuesta del otro, sino que es un acto de misericordia y generosidad por parte nuestra. Perdonamos porque hemos sido perdonados, no porque el otro lo merezca, sino porque, en Cristo, hemos recibido la gracia que no merecíamos. Este tipo de perdón desafía completamente nuestra lógica humana, que tiende a medir y evaluar las ofensas antes de decidir si merecen perdón o no. Pero el amor cristiano no hace distinciones. Perdonamos porque amamos, y el perdón se convierte en el camino para la reconciliación. De hecho, el perdón no es solo un acto liberador para el ofendido, sino también para el que perdona, porque al soltar el rencor, se abre espacio para la paz en el corazón. El perdón como causa de crecimiento espiritual. Al perdonar a nuestros hermanos, experimentamos un crecimiento espiritual profundo. El perdón nos libera de las cadenas del rencor y nos permite experimentar una mayor madurez en la fe. Jesús, en el Sermón de la Montaña, ya nos lo enseñó. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esto nos indica que el perdón no solo restaura relaciones, sino que fortalece nuestra relación con Dios. Cuando perdonamos, crecemos en humildad y nos acercamos más al corazón de Dios. Este tipo de amor y perdón, que trasciende las barreras humanas, nos hace más semejantes a Cristo. Así como Él perdonó a los que le crucificaban, también nosotros estamos llamados a perdonar sin reservas, entendiendo que el camino hacia la santidad pasa por la capacidad de perdonar, liberando tanto a otros como a nosotros mismos. La comunidad, un lugar para sanar juntos. La comunidad cristiana debe ser el lugar de sanación para todos sus miembros.
especialmente cuando hay conflictos o heridas. Es allí donde las personas pueden encontrar no solo la corrección fraterna, sino también el apoyo para sanar lo que ha sido dañado. La comunidad no debe ser un lugar de juicio o exclusión, sino un espacio donde el amor de Dios se extienda a través del perdón y la restauración. Cuando uno de sus miembros cae o se desvía, es responsabilidad de toda la comunidad ayudarle a levantarlo, recordando que todos somos miembros del mismo cuerpo. Así, la comunidad se convierte en una verdadera familia que se cuida y se apoya mutuamente en el proceso de sanación y restauración. En este sentido, la iglesia no es un lugar para los perfectos, sino un refugio para los heridos, los pecadores y los buscadores de paz. La corrección como acto de amor y cuidado fraternal. La corrección, entonces, no debe ser entendida como un acto de desprecio, sino como un acto de amor y cuidado fraternal. Cuando corregimos a un hermano, lo hacemos porque queremos que vuelva al camino de Dios y que su vida sea transformada. Jesús nunca corrigió por el simple hecho de señalar errores. Lo hizo porque amaba profundamente a las personas y deseaba su bien eterno. Este tipo de corrección no es un juicio sobre la persona, sino una invitación a que se reconcilie con Dios y con los demás. Es un acto de compasión que busca siempre el bienestar del hermano, no su humillación ni condena. Por ello, la corrección debe ir acompañada de paciencia, comprensión y una profunda empatía, que busque restaurar y edificar, no destruir. La corrección y el papel del perdón en la comunidad. Dentro de la comunidad cristiana, la corrección nunca es un acto aislado. La corrección debe ir acompañada del perdón y de un fuerte compromiso por parte de toda la comunidad de vivir en armonía. Jesús nos enseña que la unidad entre los creyentes es esencial para que el Evangelio sea predicado eficazmente al mundo. La discordia y los conflictos sin resolver dentro de la comunidad hacen que el testimonio cristiano pierda fuerza y credibilidad. Es por esto que, cuando hay desacuerdos o malentendidos, la comunidad debe ser el lugar seguro donde los conflictos se resuelvan, no con hostilidad, sino con perdón mutuo y paciencia. El perdón, en este contexto, se convierte en el cimentado de la comunidad, donde cada miembro se esfuerza por sanar las heridas y promover una convivencia de paz y reconciliación. La comunión, un camino de convivencia cristiana. La verdadera comunión cristiana no se limita a la celebración de la Eucaristía o a los ritos litúrgicos, sino que se vive en la relación diaria entre los miembros. La comunión es un compromiso continuo de amar y perdonar, de restaurar relaciones y de trabajar por la unidad, la reconciliación. Por lo tanto, es el camino diario de los cristianos que se esfuerzan por vivir como una familia unida en Cristo. Cuando la reconciliación se convierte en una práctica constante, no solo se restauran las relaciones rotas, sino que también se fortalece la comunidad en su conjunto. En este sentido, la reconciliación
No es algo que se haga una sola vez, sino que es una actitud constante, que todos los deben cultivar. Restaurar el cuerpo de Cristo implica constantemente buscar la paz y la unidad, el perdón y la construcción de una comunidad fuerte. La fortaleza de la comunidad cristiana radica en su capacidad para vivir el perdón. Cuando nos perdonamos los unos a los otros, estamos construyendo una base sólida, sobre la cual se edifica el amor fraterno. El perdón, entonces, no solo sana las relaciones individuales, sino que también fortalece la comunidad en su conjunto, haciendo que se convierta en un testimonio vivo de la misericordia y el amor de Dios en el mundo. Cada acto de perdón es una piedra que se coloca en los cimientos de la unidad y la solidaridad cristiana. Si las relaciones están marcadas por el rencor o la división, la comunidad se debilita. Pero cuando el perdón predomina, se convierte en un lugar de refugio y sanación. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, debe ser un lugar donde las heridas sean curadas, no donde se agraven. La desafiante práctica del perdón continuo. El perdón continuo es una de las mayores desafíos que nos presenta la vida cristiana. No es suficiente perdonar una vez, sino que estamos llamados a perdonar constantemente, cada vez que se nos ofende, a seguir el ejemplo de Cristo, quien nos perdonó cuando éramos aún pecadores. Esto implica una actitud constante de humildad, reconociendo que, al igual que nuestro hermano, nosotros también necesitamos ser perdonados constantemente por Dios. Es posible que, en algunos momentos, las ofensas nos duelan profundamente, pero Jesús nos llama a superar esos dolores con la gracia que Él nos ofrece. El perdón cristiano no es fácil ni automático, sino que requiere oración, perseverancia y la ayuda del Espíritu Santo. Al perdonar constantemente, no solo liberamos a aquellos que nos han ofendido, sino que también experimentamos una mayor libertad en nuestras propias vidas. El perdón como prueba de la fe cristiana. El perdón en la vida cristiana no es solo una acción moral, sino también una prueba de nuestra fe en Cristo. Perdonar significa reconocer que, a pesar de nuestras ofensas y debilidades, Dios nos ha perdonado primero. Y en esa gracia nos apoyamos para ofrecer el mismo perdón a los demás. Este acto de misericordia refleja nuestra fe en la redención y en la transformación espiritual que Jesús ha logrado por nosotros. El perdón se convierte en una manifestación externa de la gracia divina que ha sido derramada en nuestros corazones. Al perdonar, damos testimonio de que confiamos en que el sacrificio de Cristo en la cruz ha sido suficiente para cubrir nuestras faltas, y confiamos en la obra de transformación que Él realiza en nosotros. Es una señal visible de nuestra participación en la obra redentora de Cristo. El perdón y la unidad de la Iglesia. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, está llamada a vivir una vida de unidad. Y el perdón es el principal cemento que mantiene esa unidad. Cuando las ofensas se mantienen sin resolver, surgen divisiones que debilitan el testimonio cristiano.
Sin embargo, cuando la comunidad vive el perdón, se fortalece en la unidad y puede ser más eficaz en su misión evangelizadora. El perdón, entonces, no es solo para restaurar relaciones personales, sino para fortalecer el cuerpo de Cristo. Cada miembro de la Iglesia, al perdonar, contribuye a la salud espiritual del todo, haciendo que el cuerpo de Cristo sea más vibrante y dinámico. La reconciliación comunitaria refleja la unidad profunda que existe entre los creyentes, que están unidos no solo por los sacramentos, sino también por el amor y el perdón mutuos. El perdón en la práctica diaria. El perdón no se limita a las grandes ofensas o a los momentos dramáticos de la vida. Al contrario, se manifiesta en la vida diaria, en las pequeñas interacciones cotidianas. Cada vez que elegimos perdonar un desaire, o cuando nos apartamos del rencor ante una actitud desafiante, estamos viviendo la gracia de Dios en nuestra vida diaria. El perdón no es un acto aislado, sino un estilo de vida que impregna todos los aspectos de nuestra existencia. El cristiano debe aprender a perdonar constantemente, a no permitir que el rencor se aloje en su corazón. Este perdón constante no es fácil, pero es la manera en que vivimos el Evangelio todos los días. Y, al hacerlo, transformamos nuestras relaciones, nuestras actitudes y nuestra visión del mundo. De hecho, el perdón diario se convierte en una poderosa herramienta para crecer en la santidad. La reconciliación como camino hacia la paz. La reconciliación es también el camino hacia la paz verdadera. La paz que Jesús ofrece no es solo la ausencia de conflicto, sino una paz profunda y duradera, que nace de la reconciliación auténtica entre los hombres. Esta paz, que se establece cuando nos reconciliamos con Dios y entre nosotros, es el fruto del perdón. A menudo, buscamos la paz en lo exterior, en las circunstancias, en la ausencia de conflictos. Pero la verdadera paz viene de lo más profundo del corazón, de un corazón perdonado, que ha sido tocado por la gracia de Dios. Esa paz es el resultado directo de la reconciliación. Y es lo que transforma el mundo. El perdón se convierte en el catalizador para esta paz, en nuestras vidas y en nuestras comunidades. El perdón como acto de confianza en Dios. Al perdonar, estamos expresando una profunda confianza en Dios. Confiamos en que, al soltar nuestra ira o nuestro deseo de venganza, Él tomará control de la situación y se encargará de hacer justicia. Perdonar no significa que desaparezca la injusticia, sino que entregamos nuestra necesidad de venganza en las manos de Dios, confiando en su justicia perfecta. El perdón también implica confiar en que Dios puede transformar el corazón del otro, y que, aunque no veamos cambios inmediatos, Él está obrando en secreto. De este modo, el perdón se convierte en un acto de fe activa, que pone nuestra esperanza en la bondad de Dios, más allá de nuestras propias limitaciones y frustraciones. La misericordia como carácter del cristiano. La misericordia es uno de los principios clave del cristianismo, y el perdón es su expresión más profunda. Jesús mismo es la máxima expresión de la misericordia divina.
Al perdonar a los pecadores. Y dar su vida por todos. Al perdonar. Reflejamos el carácter misericordioso de Dios y nos identificamos con Cristo. La misericordia es una virtud cristiana fundamental. Porque nos invita a ver a los demás no solo en sus defectos, sino en su dignidad como hijos de Dios. Cada vez que perdonamos, estamos imitando a Cristo. Y al hacerlo, somos transformados en su imagen. La misericordia que damos es la misma misericordia que recibimos. Y es el camino para vivir plenamente en Cristo. Cuando vivimos según esta misericordia. La vida cristiana no es solo una observancia de reglas, sino un caminar hacia el corazón de Dios. El perdón, un reto a la humanidad herida. Vivimos en un mundo profundamente herido por el pecado y la división. El perdón, en este contexto, no es solo un reto personal, sino también un reto social y global. Si todos practicáramos el perdón genuino, la humanidad experimentaría una transformación radical. La violencia, el odio y la discriminación serían reemplazados por la reconciliación y el respeto mutuo. El perdón, entonces, tiene una dimensión colectiva. No solo restaura relaciones entre individuos, sino que, cuando se practica a gran escala, puede sanar naciones enteras. El ejemplo cristiano de perdonar a pesar de las ofensas es un testimonio poderoso de que la paz verdadera solo llega a través del perdón. El perdón y la libertad interior. El perdón no solo tiene un impacto en la relación con los demás, sino también en nuestra propia libertad interior. Cuando no perdonamos, nos mantenemos atrapados en la cárcel del resentimiento. El rencor consume nuestras emociones, afecta nuestra paz y nos aleja de la verdadera libertad que Cristo vino a ofrecernos. Al perdonar, nos liberamos de la carga de odio y amargura, y permitimos que el Espíritu Santo nos llene con su paz. La libertad que el perdón nos da no es solo emocional, sino también espiritual. Nos libera del pecado y de la necesidad de venga. De este modo el perdón se convierte en un acto de liberación que nos acerca a la plena comunión con Dios y nos permite vivir en su gracia. El testimonio cristiano en el perdón. Finalmente, el perdón que vivimos es un testimonio cristiano al mundo. En un mundo que a menudo responde con odio y división, el cristiano tiene el desafío de ser luz en medio de la oscuridad. El perdón, practicado de manera constante y genuina, habla del amor de Dios y de la redención que ofrece a toda la humanidad. Es un testimonio visible de que el reino de Dios está cerca. Y que, al vivir según el Evangelio, podemos construir una comunidad más justa, más solidaria y más unida. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.